el punto que viene a continuación, que comenzamos hace 8 días, y es acerca de la pluralidad de la deidad. La pluralidad, ¿sí? Aunque hay un texto en Deuteronomio, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 6, vamos a buscarlo, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, ¿cómo dice, hermano Hilarión? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amén. ¿Qué dice la Escritura con respecto a Dios? Que Dios es uno. Pero hay algo muy interesante en las Escrituras, y es de que la Biblia nos habla de un solo Dios. Recuerden que los paganos tenían muchos dioses. ¿Cómo se denominan las personas que creen en muchos dioses? Politeístas. Poli son muchos, ¿no? Y teos es Dios. Politeístas son los que creen en muchos dioses. Los israelitas y los judíos eran monoteístas porque creían en un solo Dios, como nosotros lo creemos. Creemos que Dios es uno. Pero hay algo muy interesante, y es de que la Biblia aunque la Biblia dice que Dios es uno, nos dice que Dios es un Dios plural. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y en el versículo 26 de Génesis 1, ¿qué dice? A ver, una hermana que me ayude allí. Hermana. ¿Me vuelves a decir la cita, perdón? Génesis 1:26. Bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, noten lo interesante en la primera hoja de la Biblia, nos habla de ese Dios que es uno, pero que dice allí en el versículo 26, hagamos, ¿cierto? Si la Escritura dice hagamos, es obvio de que no está hablando de una sola persona, porque cuando habla una sola persona, pues dice haré, o voy a hacer, o hago, yo hago, ¿cierto? Pero la Biblia dice hagamos. Allí nos está presentando a un Dios plural. De hecho, la palabra Dios que se traduce allí del hebreo es la palabra Elohim, que significa Dios en plural. Dice, no solamente dice hagamos, sino que también utiliza también la expresión a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿sí? En el capítulo 3 de Génesis también vemos, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 22, también nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre ha venido a ser como ¿qué? Como uno de nosotros. Miren, noten que dice, y dijo Dios, Elohim, el hombre es como uno de nosotros. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dios es un Dios plural. ¿Cuántas personas de la divinidad conforma la deidad? Nosotros creemos como adventistas del séptimo día, y como lo revelan las escrituras, que eso es lo que vamos a estudiar a continuación, de que Dios está conformado por 3 personas que conforman la deidad, que son el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto que nos habla acerca de la pluralidad de Dios. Génesis 11:7. Génesis 11, versículo 7. Sí, hermana, bien pueda preguntar. Claro que a mí me parece que usted ya no lo explicó, sino que no recuerdo. Por ejemplo, no, ¿qué diferencia entre la Trinidad y la deidad? ¿Qué diferencia hay entre en la deidad y la Trinidad? Ninguna. Son palabras. Sí. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios, Ujú. ¿cierto? Que Dios es nuestro Dios, el Dios Sí. que nosotros adoramos, es la deidad. ¿Cuántas personas conforman esa deidad? Entonces hablamos de una Trinidad. Aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad, y esto es un tema, mis hermanos, que hoy en día ha habido mucha polémica con respecto a este tema, ¿sí? Porque muchos creen de que Dios no son tres personas, como muchos creemos, ¿sí? Que Dios es solamente una sola persona. Eso lo explicamos en la clase pasada, ¿sí? Que en el siglo III hubo un hombre que era obispo de la iglesia primitiva, que se llamó Sabelio. Sabelio era obispo de Alejandría y él enseñó lo que Sabelio trató de hacer era, cuando él vio que en la Biblia mencionaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él trató de enseñar en el cristianismo acerca de la deidad de tal manera que no pareciera como que el cristianismo predicaba acerca de tres dioses, sino que él, en medio de su sentir de enseñar la creencia judía del monoteísmo, trató de unificar a Dios y dijo que Dios era una sola persona, pero que se manifestaba de tres maneras distintas, ¿sí? Él dijo que Dios Padre era en el Antiguo Testamento el que cuidaba la creación, que Dios Hijo, que era el mismo, se manifestó en forma de hijo para revelar la redención, ¿sí? Y que luego de su ascensión Dios se manifestó en el Espíritu Santo, que es el que cuida de su iglesia. Entonces, pero hablaba de que era una y la misma persona. El problema con ese concepto que fue la iglesia lo expulsó, ¿sí? En el siglo III le dijo que se retractara de esa enseñanza, porque la Biblia nos daba evidencias de que no era una sola persona. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, entonces dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Entonces la pregunta que resulta de ese concepto unitario es, bueno, entonces, ¿quién hablaba en el cielo? ¿Sí? Muchos dicen que era la parte divina que le hablaba a la parte humana y la parte humana le hablaba a la parte divina. Hay muchas posiciones, pero la verdad es que la Biblia nos habla de que Dios es plural. A veces nosotros nos confundimos porque tenemos en nuestra mente la idea de que Dios es uno y así es como debe ser. Pero cuando la Biblia habla de que Dios es uno, no se está refiriendo a una sola persona, se está refiriendo a una unidad. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo de cómo la Biblia nos habla de que Dios no es una sola persona, sino que Dios es un Dios plural, ¿sí? Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis 11:7.
Sí, hermanito Larión. Ya. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Qué interesante, ¿no? Mire que aquí está hablando acerca de la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan cuando Nimrod fue el primer hombre en la tierra que se rebeló contra Dios? Nimrod era bisnieto de Noé, era hijo de uno de los hijos de Noé, que se llamó Cam. Y él le enseñó a la gente de ese entonces un falso sistema de adoración. Y él quiso hacer una torre muy alta, por si Dios se le ocurría, según él, enviar otro diluvio, él pudiera librarse del diluvio, ¿sí? Como si una torre bastara para librarse de un juicio, ¿sí? Pero para poder impedir que se desarrollara la obra, ¿qué hizo Dios? Confundió las lenguas, y ahí es donde vienen los idiomas que existen en el mundo. Pero en el versículo 7 vuelve y confirma lo que estamos estudiando. Dice el versículo 7 del capítulo 11, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Está hablando como en plural, ¿sí? Ahora, viene la pregunta. Bueno, si Dios es un Dios plural, ¿por qué entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Hace dos semanas atrás, nosotros estudiamos la lección de la escuela sabática que nos hablaba acerca de la Shema, ¿de acuerdo? Y nos mencionaba ese versículo, Shema Israel, oye Israel, Adonai, el Señor, nuestro Dios, Elohnu, Adonai, el Señor, uno es. Pero la palabra que se utiliza allí en el hebreo es la palabra Ejad. Cuando dice Jehová uno es, dice en hebreo Adonai Elohnu, Adonai Ejad. ¿Qué significa estas palabras tan raras que estamos hablando en estos momentos? Lo que pasa es que ustedes saben que la Biblia fue escrita en el idioma hebreo, ¿sí? El Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros en nuestro idioma español utilizamos una sola palabra para decir muchas cosas. Por eso es que es tan complejo nuestro idioma, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos un gato, podemos estar pidiendo un animal o podemos estar pidiendo una herramienta para poder cambiarle la llanta al carro, ¿cierto? Que también se llama gato y se escribe de la misma manera, ¿sí? Por eso es que el español es más complicado, porque dependiendo de lo que estemos diciendo, entonces ese es el significado de las palabras. En el hebreo no, en el hebreo cada palabra tiene un sentido distinto. Por ejemplo, cuando la Biblia en hebreo habla acerca de uno, hay tres palabras en hebreo para hablar acerca de uno, ¿sí? Una palabra que se utiliza en el hebreo para hablar de uno es la palabra yakid. La palabra yakid es cuando decimos uno, pero hablamos de un único objeto, ¿sí? Cuando es una única cosa. Por ejemplo, cuando una pareja tiene solamente un hijo único, tomemos un ejemplo de la Biblia, por ejemplo, Isaac. Isaac era el único hijo ¿de quién? De Abraham. Era su hijo Yaquid, su único hijo, ¿sí? Entonces, pero mire que en el idioma español, por ejemplo, si vamos a hablar de uno, si vamos a escribir el número uno, escribimos uno en letras. Si vamos a hablar de único, también escribimos uno. Y si vamos a hablar de uno en unidad, escribimos uno. La otra palabra que se utiliza en el hebreo, por ejemplo, para número,
que nosotros la escribimos igual, es la palabra Aleph. Aleph es cuando uno dice 1, 2, 3, es un numeral, ¿cierto? Aleph, 1 numeral, Aleph. Yaqid, 1 único. Y Ejad, ¿qué significa la palabra Ejad? La palabra Ejad significa uno, pero en unidad. Por ejemplo, en Génesis nos dice que cuando trajo Dios a Eva delante de Adán, dice que los casó, ¿cierto? Y él pronunció las palabras, dijo, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán Basar Ejad, una sola carne. Basar es carne, Ejad es uno. Ahora pregunto, cuando Dios trajo a Eva delante de Adán y los unió, entonces ellos quedaron hechos una sola persona, ¿sí? O sea, físicamente eran una sola persona, Adán y Eva. Dios los juntó y los pegó. No. Cuando Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no quiere decir que va a estar pegado de ella todo el tiempo, ¿cierto? Está hablando de qué, de que serán uno en qué, en propósito, uno en pensamiento, uno en planes, ¿sí? Que de ahí en adelante serán una unidad. En lo moral sería, ¿cierto? Sería en la relación moral que uno puede tener con alguien. O sea, una unidad entre dos personas moral. O sea, que cada uno van a compartir los mismos principios, los mismos anhelos que pueden tener. Amén. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa la palabra Ejad. Sí, hermano. No, que se me viene también otro ejemplo a la mente en Génesis, cuando Dios estaba formando el mundo, dijo, y será la tarde y la mañana un día. Amén. O sea, el día amén. está compuesto de dos partes, Amén. la tarde y la mañana, Ajá. y serán un día. Eso se dice en hebreo, Yom Ejad. ¿Sí? Yom es día en hebreo. Ejad, una unidad, lo que dice el hermano, de tarde y mañana. Vamos a ver, vamos a buscar San Juan. Vamos a leer en San Juan, en el capítulo 17 de San Juan. El capítulo 17 de San Juan es un capítulo muy conocido, donde nos habla acerca de Jesús estando en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado, ¿sí?, para ser crucificado. Él hizo una oración, ustedes se acuerdan esa oración de él, que dice que cuando terminó, corrían por su frente grandes gotas ¿de qué? De sangre, por la angustia que tenía, ¿cierto? Y dice aquí, el capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, capítulo 17 de San Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, noten lo que dice aquí. Jesús está orando ¿a quién? A su Padre. Muchos dicen, los que creen que solamente Dios es una sola persona, los que creen la doctrina del modalismo o del sabelianismo, que dicen que la parte humana de Jesús le está hablando a la parte divina de él, que la parte humana de Dios le está hablando a la parte divina. Ahí hay un problema, porque eso es un problema, eso se llama distorsión de la personalidad, y Dios no está loco, ¿sí? Dios es un Dios perfecto y de orden. Ahí Jesús le estaba hablando ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Y dice el versículo 4,
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, mire, vuelve y se dirige al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora viene la parte, hermanos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué cosa? Para que sean uno. ¿Y qué dice? Como así como nosotros. Interesante, ¿no? Ese es el versículo 11. Está hablando, Jesús está orando a su Padre, le está diciendo que ha llegado la hora del partir, que los que me diste, Él quiere que ellos estén con Él, pero ellos tienen que permanecer allí en el mundo porque tienen que testificar, ¿no? Y le pide al Padre que esté con ellos, que los guarde, que tenga misericordia de ellos, ¿no? Estoy traduciendo la oración, ¿no? Les dice que los guarde y que ellos puedan ser uno, ¿sí? Así como tú y yo somos uno. Hermanita, ¿iba a decir algo? Bien, pues, hermanita, haga la pregunta. Yo quiero preguntar, es que el versículo que usted leyó ahora de que dice que el Señor le está hablando al pueblo de Israel, que dice que oye Israel, uno somos, pero yo quiero como que me aclare ese punto porque yo tengo una versión sobre esa, entonces yo quiero saber si la versión que yo he escuchado o he entendido o me la han hecho entender es así, si de pronto concuerda con lo que usted me puede explicar. ¿Qué, o sea, qué quiere decir ese versículo que oye Israel, Jehová uno es? Quiero que me explique para ver si concuerda con lo que yo tengo pues en mente, si es así. Bueno, hermana, a ver, en el libro de Deuteronomio, precisamente este trimestre estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ¿sí? Nos está hablando acerca de nos viene hablando acerca de las ordenanzas, de las leyes y de todo lo que Dios ordenó para que el pueblo viviera de tal manera que pudiera diferenciarse de los demás pueblos de la tierra. Como lo que estudiamos esta mañana, para que fuera un pueblo grande debía regirse bajo la ley de Dios, ¿sí? Esa ley de amor. Muy bien. Entonces, los pueblos paganos eran politeístas, ¿sí? Entonces, la Shema es un versículo que todo niño judío debía aprender desde pequeño. El primer versículo de memoria que debía aprender un niño hebreo era la Shema. Shema Israel, Adonai Elohnu, Adonai Echad. Que Jehová es uno, no como los dioses de los demás pueblos, que eran muchos, sino que Jehová era uno. Lo que estamos explicando estamos tratando de hacer coincidir, porque la Biblia no se contradice, ¿sí? La Biblia no puede decir que Dios es uno a nuestra forma de pensar y luego decir en Génesis que Dios es un Dios plural. Dice, hagamos a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos haciendo coincidir esas dos? ¿Cómo es que coincide que Dios es uno
y que Dios es plural. Lo que acabamos de leer en San Juan capítulo 17, ¿sí? Versículo 11. Porque la palabra uno que está allí en Deuteronomio 6:4 no está hablando de un único Dios, una sola persona. Está hablando de la palabra Ejad. Y cuando habla de Ejad, no está hablando de una sola cosa, está hablando de una unidad, ¿sí? Como lo que dijo Jesús: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sí está claro o hay alguna duda? Es que ¿sabe por qué yo pregunto? Porque mire que a mí me lo han explicado y yo pienso que pronto es así. O sea, no sé si estoy equivocada, pero yo he escuchado que lo han explicado así, que el Señor le decía a ellos que oh Jehová uno es, porque ellos tenían muchos dioses. Entonces, por eso él le decía a ellos así, pero no es que uno no está claro por la palabra que yo no es uno, ellos son tres. Pero ellos le decían a él así, es porque ellos tenían demasiados dioses, entonces haciéndole ver a ellos que Dios no es uno, sino que son varios, sino que como tenían demasiados dioses, entonces por eso es que él le decía a ellos así. Eso es lo que yo entiendo y me pienso en mi espíritu que es así. Y eso es lo que estamos hablando, estamos de acuerdo, hermanita, Ya, estamos de acuerdo. Amén. O sea, cuando Dios a través de Moisés habló esas palabras, ¿sí? Que le dijo al pueblo que Jehová uno es porque está haciendo diferencia entre los pueblos que eran politeístas, ¿sí? El Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Claro, ellos tenían muchos dioses, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? De que Dios es uno, pero que es un Dios plural, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la Biblia de cuántas personas conforman esa deidad. Como lo que les decía al principio, aunque la Biblia no dice, no habla de la palabra Trinidad, ¿sí? Sí nos habla de tres personas. Y vamos a ver un versículo, vamos a ver una parte de la Biblia, vamos a la primera hoja de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos da la evidencia de cuántas personas conforman la deidad, ¿sí? Vamos a notar algo muy interesante, mire. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten algo muy interesante, ahí nos habla de Dios y nos habla también acerca de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y dónde encontramos a Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús? Vamos no van a perder esa parte de la Biblia, ¿sí? La primera hoja de la Biblia la vamos a tener ahí separadita y vamos a San Juan capítulo 1. San Juan, miren lo interesante de la Biblia, hermanos. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero nosotros podemos decir, bueno, pero es que ahí solamente menciona a Dios y al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ahí también estaba Jesús y el Padre. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a leer San Juan capítulo 1. ¿Qué dice? Dice como dice el Génesis: en el principio, ¿sí? Era el verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? ¿Y el verbo era quién? Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1:1?
que en el principio estaba la Trinidad, ¿cierto? Las tres personas de la divinidad creando este planeta, ¿sí? Muy bien. Mire que es muy interesante. Dice en el principio, San Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y mire que corrobora lo que estamos hablando. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, ¿sin quién? Sin Jesús. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Sí? Y mire que también dice en Génesis 1 y 2, dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. O sea que en el principio estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no solamente creando, sino dando vida y dando luz. ¿Sí? Es bien interesante, hermanos. Ahora, sí. Desde la eternidad, el Hijo de Dios había estado con su Padre y con el Espíritu Santo. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuos. El hecho de haber podido pasar tanto tiempo juntos revela el amor perfecto y absoluto que siempre existió en la deidad. En primera de Juan 4:8 dice que Dios es ¿qué? Es amor. Y recuerdan que en la clase pasada, en la última partecita, cuando nos fuimos a despedir, dijimos que Dios, la esencia de Dios es ¿qué? Amor. Y para que haya un amor verdadero, debe ser un amor que se comparte. Por eso Dios no puede ser una sola persona. Porque cuando hablamos de un amor de una sola persona, estamos hablando de egolatría, de un amor propio. Pero si nosotros leemos en Primera de Corintios capítulo 13, dice que el amor no busca lo suyo. Si decimos que Dios es amor, entonces la manifestación, la esencia de ese amor es compartido. Por eso Dios no puede ser singular. Dios es plural. Él es amor. Él es bondad. Él es misericordia. Y ese amor no solo se manifiesta en la deidad, sino que también se manifiesta esa paciencia y esa longanimidad para con los seres creados. Y Dios, uno de los atributos del carácter de Dios que son transferibles para nosotros es su amor. Si nosotros sentimos verdadero amor, no buscamos nuestro propio bien, sino el bien de ¿quién? De nuestra pareja, hablando en el sentido del matrimonio, ¿cierto? ¿O ustedes creen que el esposo honra o ama a la esposa cuando le dice, mi amor, yo te amo mucho, pero sale y se pierde el fin de semana y no llega y no hasta el lunes? ¿Eso es amor? ¿Está buscando lo suyo propio o no está buscando lo suyo propio? Pero noten lo hermoso, hermanos, del plan de la redención y lo hermoso de este tema de la deidad y de la pluralidad de Dios es que el amor de Dios se manifestó de una manera tan grande que dice el mismo San Juan, el discípulo amado, en capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo fue que Dios amó al mundo? ¿Solamente de boca? ¿Cómo demostró Dios el amor al mundo? Porque dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. O sea que tuvo que hacer un sacrificio. Claro que sí. No hubiese sido sacrificio de amor si no hubiese tenido que entregar una parte de la deidad. Dios mismo, Jesús, se separó de Dios físicamente, se hizo hombre. Eso dice Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, porque siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino
que tomando forma de siervo, forma de hombre, se entregó. A ver, hermanita Gloria. Bueno, se me vino algo a la mente, ¿no? Una vez por ahí andaba yo repartiendo literatura y llegamos a ese tema. Me preguntaron, ¿por qué el Padre no vino a morir y por qué dio a su Hijo sabiendo que se supone que nosotros como padres damos la vida por nuestros hijos en la deidad? Muy interesante esa pregunta. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Esto es una clase, hermano, no importa si nos toca dejar para la próxima clase porque de eso se trata. Estamos aprendiendo acerca de la deidad. Pero a la pregunta de la hermanita que nos acaba de hacer, ¿cierto? ¿Por qué no se entregó el papá? Yo les hago una pregunta. ¿Dios tiene papá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jesús tenía papá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Bueno, eso es un tema que lo vamos a ver no hoy. La divinidad de Dios, de Jesús. Entonces, con respecto a la pregunta de la hermanita, si Jesús es Dios, entonces Dios tiene papá. ¿Por qué se le llama hijo de Dios? Amén. Jesús vino a ser Dios como parte de ¿qué? De ese plan de la redención. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos para que ese pedacito quede claro. ¿Sí? El libro de Hebreos. Vamos a ver algo bien interesante aquí en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos en el capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, está hablando de Jesús, del Hijo, Él es el resplandor de su gloria, es la misma imagen de su sustancia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hebreos 1, y estoy leyendo el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el sustentador? Bueno, no me quiero adelantar a la divinidad de Cristo, que vamos a estudiar sobre esto, pero la Biblia nos dice que Jesús es Dios, es sustentador, es la misma imagen de la sustancia de Dios, es el mismo Dios, pero el Dios que se humanó, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Al cual de los ángeles, versículo 5, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco a nadie le ha dicho, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Noten, esto fue como un convenio, ¿sí? Cuando dice, yo te he engendrado hoy, y ahora vamos a tocar ese punto. Cuando hablemos, ya vamos a tocar el tema directamente de la Trinidad. Cuando Dios dice Hebreos, engendró a Jesús, lo acabo de decirle, hermano, no está hablando de que Dios engendró a Jesús en la eternidad, como muchos lo dicen, ¿sí? Está diciendo en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Es decir, dentro del plan de la redención, el Padre iba a ser Padre y el Hijo iba a ser el Hijo. Fueron el convenio de Dios, ¿sí? Tú serás el Hijo, yo seré a ti por Padre, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Eso lo vamos a hablar después, ¿sí? Amén, amén. Esas mismas palabras que acaba de decir el hermano, que el Hijo pudo haber sido el Padre o que el Padre pudo haber sido el Hijo,
fue la respuesta lógica de Jesús a Felipe. ¿Se acuerdan la pregunta de Felipe? ¿Sí? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso fue lo que le contestó Jesús. Le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice que Él es la misma imagen de su sustancia. Él es Dios. ¿Qué más da que hubiera sido el Padre o el Hijo? Pero dentro del plan de la redención así fue. El Padre fue Padre y el Hijo fue Hijo, ¿cierto? Para nuestra redención. Ahora, cuando la Biblia nos habla de hijo, ustedes han leído esa parte donde dice que cuando Jesús le preguntaron que si era el Hijo de Dios, creo que fue cuando estuvo delante de Anás y Caifás, ¿se acuerdan? Le dijo, yo te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué le causó tanta ira y tanta indignación a Caifás y a Anás, que rasgaron sus vestidos? ¿Por qué? Porque decir que él era hijo se estaba declarando igual que Dios. ¿Sí? ¿Quién es este que siendo hombre se hace Dios? ¿Sí? Blasfemia dice. ¿Sí? Entonces, porque la palabra hijo dentro del contexto de la cultura hebrea es quien posee la misma naturaleza. Por eso la Biblia le llama a Jesús no solamente el Hijo de Dios, porque es Dios, sino que también le llama el Hijo del Hombre. ¿Te han escuchado esa expresión que dice la Biblia? El mismo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué Jesús dice cuando el Hijo del Hombre? ¿A qué se estaba refiriendo con el Hijo del Hombre? Se estaba refiriendo a él. Ahora, pregunta, ¿él tenía papá? La Biblia dice que él fue engendrado como un niño por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decía él que era hijo del hombre? Porque poseía nuestra misma naturaleza. Eso es lo que significa hijo en la Biblia. Cuando dice que es hijo de Dios, dentro del plan de la redención, fue aquel que se entregó por nosotros. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, así como fue un sacrificio para Jesús dejar su divinidad por amor y entregarse a nosotros, también fue un sacrificio para el Padre que Cristo se entregara, y fue un sacrificio para el Espíritu Santo. Mire que cuando Jesús fue colgado en la cruz, él exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios había abandonado a Jesús? Dios no lo había abandonado, el Padre no lo había abandonado. ¿Por qué él dijo, por qué me has desamparado? Porque era tanto el pecado con que él estaba cargando que creó una barrera tal que hubo un momento que humanamente Jesús no lo pudo ver. ¿Sí? Pero ese momento era cuando Dios estaba más cerca de su Hijo. ¿Sí? Dios estaba allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí presentes. Pero el pecado hizo que no pudiera verse. El pecado es tan tremendo, hermanos. Cristo cargó con el pecado no solamente de esa época, sino con el de toda la humanidad. Como dijo Jesús en la oración de San Juan 17, no te pido por esto, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. ¿La hermana iba a decir algo? Jesús, Iba a decir otra cosa. Jesús va a seguir siendo humano, o sea, tiene humanidad. ¿Siempre? Jesús ¿Sí? va a poseer la misma naturaleza humana por toda la eternidad, ¿sí? Sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios. Una cosa es que él se despojó de su divinidad, hablando de su naturaleza física, porque recuerden que Dios es espíritu, ¿cierto? Cristo era espíritu también cuando estaba con el Padre y se humanó. Ahora es Dios con nosotros y así va a ser por toda la eternidad. Hermano, o sea que Jesucristo está ahorita en el cielo
como hombre intercediendo por nosotros ante Dios. No solamente está intercediendo, Él está como nuestro representante y como garantía de que el ser humano puede lograr la victoria sobre el pecado. Él es la garantía. Él es el que nos está diciendo a nosotros, mire, yo me hice hombre y como hombre peleé y triunfé. Así usted puede hacer lo mismo, pelear y triunfar en la humanidad. Pero ¿cómo vencía en su humanidad? En la fuerza que Dios le daba, dice el deseado a todas las gentes. En la fuerza que Dios le daba. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros. ¿Cómo podemos vencer nosotros el pecado? En la fuerza que el Padre nos dé a nosotros a través de la oración. Amén. Sí. Muy bien, hermanos. Vamos a avanzar porque el tiempo ya se nos está corriendo. Y vamos a tocar el punto acerca de... una relación práctica. Vamos a hablar de la relación práctica de los tres. ¿Cuál es la función de los tres? Dentro de la deidad existe la economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas de actuar. ¿Sí? Lo que estamos hablando. Dentro del plan de la redención, usted es el Hijo, yo soy el Padre, yo seré a ti por hijo, y el Espíritu Santo también tiene una parte dentro de esa obra. Así como Dios tuvo una parte en la creación, Dios Padre, ¿sí? Como la fuente, el Hijo como el arquitecto y el Espíritu Santo como quien da la vida, ¿sí? La deidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fue la manera de redención que Dios planeó. O sea, antes de que el hombre pecara, también se llamaba así, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o ese plan de redención que hizo que fuera así. Bueno, es que no estamos hablando de nombres de calificativos, ¿sí? Que Él se llama Padre y que Él se llama Hijo. Estamos hablando de las funciones que cumple Dios. Sí, yo lo digo porque, como usted ahorita decía, de que Él se humanizó para ser llamado, es decir, Dios Hijo. Entonces, antes de que existiera el mundo, los tres eran Dios, no había necesidad de decir Dios Hijo. Claro, la divinidad siempre ha existido, siempre ha coexistido por toda la eternidad. Dios siempre ha sido Dios por toda la eternidad. La encarnación, lo que nos proveyó a nosotros, fue una hermosa demostración de la relación que existe en la obra de las tres personas de la divinidad. El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó y el Espíritu Santo produjo la concepción de Jesús, ¿sí? Como lo dice en Lucas 1:35. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y le dijo a María. ¿Se acuerdan del ángel cuando le presentó a María? Y vamos a mencionar las tres personas. El ángel le dijo, el Espíritu, voy a leer Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, tenemos al Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿sí? ¿Sí ven? No es el hijo será llamado hijo de Dios dentro de la redención, ¿sí? Será llamado. Y mire que ahí están los tres. ¿Cómo se fue concebido Jesús en su humanidad? ¿Cómo fue que Jesús encarnó? El misterio de la encarnación. Es algo que nosotros lo podemos decir en estas palabras como las dijo Pablo, pero esto es más profundo, mis hermanos. Esto, la Biblia dice que es un misterio. Cómo Dios, como dice el salmista, que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Dios es tan grande, mis hermanos, más grande que el universo mismo. ¿Y cómo pudo venir a morar en un cuerpecito de un bebé? Ese es un misterio. Y eso fue gracias a ¿qué? Al plan de la redención que se efectuó por el Espíritu Santo vendrá sobre ti, se le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá, dos, el Padre, y el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Ahora, me voy a adelantar un poquito, ya vamos terminando. ¿Por qué, mis hermanos, hoy en día
hoy en día, cuando tocamos el punto de la Trinidad, hay personas que reaccionan y dicen, no, nosotros no podemos hablar de la Trinidad porque eso es un concepto pagano, ¿sí? Yo les voy a decir algo, mis hermanos. El paganismo o Satanás siempre ha tratado de imitar la obra de Dios. Satanás siempre ha tratado de imitar incluso los nombres de Dios, ¿sí? Los nombres, por ejemplo, que adoptaban los paganos eran sacados de los nombres que se le daban a Dios. Por ejemplo, el dios Moloch, venía de una raíz hebrea, que es Melech, que era un nombre que los hebreos utilizaban para adorar a Dios. Melech significa mi rey. Y cuando los hebreos adoraban a Dios, también le decían Melech. Pero como Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios, cuando a veces hablamos de nombres que se asemejan a los paganos, no es que se esté imitando al paganismo, al contrario, el paganismo siempre ha tratado, el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios. Él ha querido ser como Dios. Y así como existe una Trinidad divina, también hay una Trinidad pagana, ¿sí? Por ejemplo, el paganismo se basa en la adoración de 3 personas, ¿sí? En la época de los babilonios se adoraba a Nimrod, Semiramis y Tamuz. Era la Trinidad pagana. Siempre ha existido ese mismo concepto. El problema del concepto de Trinidad no es en sí la palabra. Trinidad es una palabra para decir 3. Trinidad es triunidad, 3 en 1. El problema no es decir que Dios es una Trinidad. El problema es cómo concebimos nosotros esa Trinidad. Y yo les voy a mostrar aquí, en el tiempo que ya nos resta, 5 minuticos, les voy a mostrar el credo católico. ¿Cuántos hemos sido católicos aquí? Todos, ¿cierto? La mayoría. Yo estudié en un colegio católico. ¿Y ustedes se saben el credo de memoria o no? ¿Sí? Yo les voy a leer del catecismo y mire, hermanos, según lo que hemos estudiado hasta ahora, vamos a descubrir que hay una gran diferencia. Mire, a pesar de que la Iglesia Católica dice que ellos también creen en la Trinidad, nosotros no podemos decir que creemos en la Trinidad como lo concibe la Iglesia Católica. ¿Sí están entendiendo el concepto? Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas, entonces decimos que son triunidad. Pero no es el mismo concepto católico de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una manera de visualizar a Dios muy distinta de la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, en el credo dice de la siguiente manera. Lo estoy leyendo directamente del Catecismo Católico en la página 41 y dice así: creo en un solo Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, Dios creó lo visible y lo invisible, eso dice la Biblia. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Oiga, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Mire, no está diciendo que nació del Padre en la concepción de María. Está diciendo nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ahí tenemos un problema, porque el catolicismo enseña que Jesús fue no creado por Dios, porque eso es lo que decía Arrio. Arrio también fue un obispo de la iglesia de Alejandría en el siglo III, siglo IV ya casi, y él enseñó la herejía de que Jesús
había sido creado de la nada por Dios. Eso fue una enseñanza también de un personaje que se llamó Pablo de Samosata, que era obispo de Samosata del siglo III. La iglesia cristiana en el siglo III comenzó a recibir muchas herejías que han repercutido en el tiempo hasta el día de hoy. Todas esas concepciones de Dios, de que Jesús fue creado, de que Dios es una sola persona, todo eso viene desde la problemática que vivió la iglesia cristiana a principios del siglo, ¿sí? Y aquí dice que Dios o Cristo fue engendrado por el Padre, ¿sí? Y dice más adelante, cuando habla del Espíritu Santo, en el mismo credo, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. O sea, está hablando de una Trinidad, pero está hablando de un concepto trinitario, que aunque está diciendo que son tres personas distintas, pero está hablando de un origen, del origen de ellas. Y si estamos hablando de que Jesús es Dios, como lo vamos a ver en otras clases, si estamos hablando de que Dios es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces no podemos decir de que tuvieron un origen, porque Dios es eterno. Yo les voy a mostrar otro texto de aquí mismo del catecismo, bien interesante, donde habla acerca del Espíritu Santo. A ver, está aquí en la página 53. Mire lo que dice aquí. Esto es lo estoy leyendo textualmente del Catecismo Católico en el párrafo 246. Y dice: la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? El Concilio de Florencia, en el año 1438, explica de la siguiente manera. Mire cómo ellos creen acerca de la Trinidad, que es muy distinto a lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez en el Padre y en el Hijo. O sea que es una esencia. Y procede eternamente tanto del uno como del otro. O sea, depende del Padre y del Hijo. Como de un solo principio y por una sola aspiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo. Mire que dice que el Padre engendra al Hijo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. O sea que tanto el Hijo es engendrado como el Espíritu es engendrado del Padre, ¿sí? Y es muy parecida a la enseñanza de Arrio, porque Arrio enseñó, y Arrio fue expulsado de la iglesia en el siglo III, ¿sí? En el concilio de Nicea, fue expulsado a la Siberia por enseñar de que el Hijo no era engendrado por el Padre, sino que fue creado de la nada, que fue la primera criatura que Dios hizo, ¿sí? Y por eso fue expulsado, por contradecir no a una verdad, sino a otra herejía. Una herejía contradiciendo otra herejía, porque ellos decían que Jesús era engendrado por el Padre, y Arrio fue más allá y dijo: no, él no fue engendrado por el Padre, él fue creado de la nada, ¿sí? Que esa es una creencia que hoy en día nosotros la conocemos a través de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús fue el primer ser creado en el universo y que por medio de él, del Logos, fue creado las otras criaturas, y que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Entonces notemos, hermanos, que estamos hablando de conceptos muy distintos con respecto a la Trinidad, ¿sí? Aquí hay más textos, pero ya no los vamos a leer más porque ya se nos fue el tiempo.
¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Quedó claro acerca de la pluralidad de Dios? Dios es uno, pero en unidad. Y Dios es un Dios triuno, o es una trinidad, pero no bajo el concepto de la tradición, ¿sí? Sino bajo lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, en varias salutaciones, vamos a leer y con esto vamos a concluir. En las salutaciones que nos muestra la Biblia, nos dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, nos habla acerca de la bendición apostólica. Y esa bendición apostólica nos incluye a las tres personas de la deidad. ¿Cómo dice? A ver, alguien que lo lea. 2 de Corintios 13, 14. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Ahí vemos Jesucristo, uno, el amor de Dios, el Padre, está hablando del Padre, y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. ¿Sí? ¿Por qué Cristo encabeza la lista? Porque Cristo es el mediador, ¿cierto? Siempre ha sido el mediador. Ese es el tema que vamos a tocar en la próxima clase, ¿sí? También en Primera de Pedro 1, 2 nos dice, y ya vamos terminando con esto. Primera de Pedro 1, 2 dice que nosotros fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. En otras versiones dice la presciencia, ¿cierto? Según el previo conocimiento de Dios fuimos elegidos. ¿De quién? Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos a los tres: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, por hoy vamos a concluir aquí. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Bueno, si tienen una pregunta, para dentro de 8 días vamos a continuar con el tema acerca de la deidad. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.